Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, acá estamos un poquito retrasados por el live y siempre estos eventos los hemos desarrollado realmente privados en forma con Zoom, pero bueno, con el live de LinkedIn a veces se complica. Bueno, bienvenidos a este evento de, bueno, cómo reducir a través de un framework de madurez para pymes y startups específicamente. Cualquier consulta, duda o pregunta directamente pueden tirarla ahí en el chat. Así que ahí podemos conversar y ver qué más. Ahora empezamos. Mi nombre es Leandro Ferrari. Ya hace más de 15 años estoy ayudando a las empresas a fortalecer la ciberseguridad como estrategia para disminuir las amenazas que están impactando en el negocio. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente. Bueno, el por qué cuando empezamos a trabajar ya hace varios años con diversas empresas, específicamente con pymes y startups. Estamos viendo con nuestros socios de que siempre se pedía una auditoría o siempre preguntaban o consultaban como cuando ya, en forma de reactiva, ¿no? Cuando se infectaban un ransomware, le descifraron toda la información. Bueno, empezamos a ver de que por ahí pedían un hacking ético, una auditoría, pero por ahí quedaba en eso, ¿no? Siempre piden un hacking ético todos los años, cada 6 meses, pero se quedan con eso. Entonces empezamos a ver que sí, es necesario tener un hacking ético, una auditoría, te da un montón de visibilidad del estado de seguridad, cómo la empresa reacciona frente a un ataque, pero en realidad empezamos a ver que faltaban muchas otras cositas, ¿no? Detrás, cuando empezamos a indagar. Es por eso que empezamos a ver de que con nuevas tendencias, que vamos a ver en un poquito, por ejemplo, casi 50% de ciberataques están enfocados a empresas que tienen menos de 1.000 empleados. ¿Esto por qué? Porque después de la pandemia empezaron a subir a esa transformación digital, pero por ahí se olvidaron o no tuvieron en cuenta que hay que acompañarlo en una estrategia de ciberseguridad un poco más proactiva. ¿Por qué? Porque uno sube directamente tu negocio a Internet y bueno, se ve expuesto a diversos vectores de ataque y amenazas que antes no lo tenías en cuenta porque uno no estaba ahí o estaba muy poco consolidado y bueno, de golpe estar ahí en esa todo digital se complica. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, por un lado, pyme startup que cuando queríamos acercarle un consultor la ISO 27001 o cualquier otra norma, más allá de que por ahí lo necesiten por exigencia de un contrato, o un inversor que lo exija, o un negocio que tengan que hacer, pero había pymes que específicamente no tienen el presupuesto, no tienen el equipo necesario para poder afrontar una certificación de norma, PCI DSS, SOC o lo que se necesite de acuerdo a la industria, o la ISO 27001, ¿no? Algo más general. Entonces empezamos a ver que, ok, ¿por qué no armamos algo que sea práctico? A nosotros nos gusta que sea bien práctico el solucionar los problemas y hacer un pre antes de esa certificación, de ese compliance, ante cualquier norma no importa, pero ya tener algo diagramado, práctico y funcionando, entonces empezamos a pensar en un framework. Por ejemplo, uno de los clientes, empezamos a testear este framework, estuvo interesante, ¿no? Nos había pedido un hacking ético, se lo hicimos ese servicio, pero después como feature, como algo interesante que ya lo conocíamos a ellos, entregamos el informe de este servicio, pero aparte le dijimos, mira, tenemos algo más para darte. Este roadmap de 3 6 12 meses, de acuerdo a tu situación actual, no solamente de hacking ético, sino de cómo afrontar una estrategia a nivel de negocio que influye en todas las áreas del negocio, y estar más fortalecido en todas las áreas con el tiempo y aplicando proyectos más riesgosos al principio para poder atajar esos problemas bien latentes, hacia después mantener ese tema. Porque le dije, mira, en realidad la seguridad no es un producto, es un proceso constante, hay que estar manteniéndolo, hay que madurar en ese sentido, y de paso hacerlo de forma proactiva, tener bien visibilidad. Entonces, le recopó, le re gustó esa idea a este cliente, dijo, qué bueno, porque yo pedí un servicio de auditoría, pero me llevé aparte un roadmap, un camino de decir, estoy acá, pero sé a dónde tengo que ir, sé dónde enfocarme primero. Entonces, lo importante es que nos dimos cuenta, che, le estamos dando visibilidad para qué camino tomar a una pyme chica, y que le ayuda un montonazo. Más allá que después lo acompañamos, obviamente, porque a veces no tienen equipo de seguridad y eso es importante. Así que empezamos a trabajar en eso, este framework de madurez, que está alineado a la ISO 27001, a algunos controles y a la CIS de versión 8.
más que nada para dar fortaleza. ¿Y para qué? Para que si uno aplica este framework, de a poquito empieza a madurar en los niveles, vamos a ver, y después, dentro de un año, si la empresa tiene el presupuesto, tiene el equipo y tiene el negocio necesario para que tiene que certificar cualquier norma, tiene un gap chiquitito. Es lo re importante, hacer un esfuerzo mínimo para poder certificar, pero ya existe un laburo de un año o de 6 meses o lo que se requiera de acuerdo a la situación actual. Así que bueno, esa es la idea de presentar algunas estadísticas, de ver cómo está el panorama, de cómo le afecta a las diversas amenazas a la pyme y startups en Latinoamérica. Y bueno, vamos a ver el framework como un caso de ejemplo, cómo es la situación inicial, cómo hacemos el roadmap. Bueno, hacemos 3 pasos de cómo hacerlo, después vamos a compartir los que están registrados, se comparte eh, 6 episodios de video de cada nivel y recursos y tipo un homework para que puedan hacerlo por ustedes mismos con su equipo de tecnología, de seguridad y si necesitan ayuda estamos para ayudarlos. Así que bueno, vamos a empezar para que no se nos vaya el tiempo. Entonces empezamos a ver que si no se veía el nivel de madurez de cómo estamos actualmente en esa empresa, qué estado está, eh, es un riesgo, ¿no? Porque no tenemos visibilidad de qué está pasando. O muchas veces nos pasaba que decíamos, bueno, tenés un sistema, un monitoreo de eventos de seguridad para ver qué está pasando, si te están atacando una fuerza bruta sobre un servicio, o te está atacando el sistema de aplicación, o si hay un dispositivo que esté comportándose en forma anómala, más que nada en qué está pasando ahí adentro de la red o en la infraestructura, y nadie tiene nada. Entonces dijimos, che, falta mucho trabajo en esto y ayudarlos estaría bueno, entonces hacerlo bien práctico, eh, bien directamente en proyectos. Entonces, siempre nos llaman a veces, o el 80% se llama cuando ya un ransomware les cifró la información y dice, ¿qué está pasando? Me están atacando el sitio web y tenés que salir corriendo a detectar esos problemas. Y dije, qué bueno que, ¿por qué no lo hacemos antes, no? Eso sería bueno. Entonces, hay que hacerlo una estrategia proactiva en el tiempo. Entonces, a unas estadísticas que estamos viendo últimamente, este último año, de varias consultoras, por ejemplo, eh, hay pymes y startups que han reportado un 400% de aumento de ciberataques. Y eso es lo que se visibiliza, pero puede estar ocurriendo mucho más. Eh, lo más preocupante es que el 14% no están preparadas, solamente están preparadas para eso, con lo cual hay mucho trabajo, ¿no? para ayudar a todas las demás. Y como decíamos hoy, casi el 50% de los ciberataques impactan a esas empresas pequeñas, medianas, porque tienen poca protección. Eso es lo importante, que hay que tener en cuenta. Entonces, la idea de hacer un framework de madurez y ciberseguridad para pymes y startups nos pareció importante compartirlo y si alguien necesita ayuda, lo ayudamos. Así que esa es la idea de esta charla. Y bueno, por ejemplo, vamos a unas noticias o estadísticas que son bastante impactantes bueno, de esta idea que tenemos, cómo se ve allá afuera, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, fíjense en el impacto económico y la continuidad del negocio de cada empresa. Por diversas consultoras, fíjense que una brecha de seguridad le puede costar a una pyme más de $150.000 en promedio, con lo cual, si uno se pone a pensar fríamente, con 3 o 4 veces, creo que 3 veces menos que ese valor, uno puede trabajar un año y ayudándolo. Eh, una de cada 5 pymes atacadas a veces no puede volver a operar. ¿Por qué? Porque pierde continuidad, pierde datos, pierde imagen, clientes, inversores. Es muy preocupante eso. Eh, y es casi el 45% de esas empresas atacadas vio afectado su cadena de pagos en menos de 48 horas, con lo cual ahí afecta directamente al negocio porque no puede generar dinero, porque no puede vender, los clientes se van, no confían. Y el 60% de estas pymes que son víctimas de estos ransomware que cifran información y te piden rescate en dinero por eso, eh, directamente pierde días de vender, no solamente de vender y generar lo que necesita mantener el negocio, sino pierde esa reputación, esa imagen, tanto para los proveedores, para los inversores y para los clientes, ¿no? Hemos visto empresas que empezaron a veces a ver que solamente por recibir ataques de SQL Inject o demás y empezar a robar datos de clientes, modificar datos, después en el tiempo por a veces no tener una clara estrategia, ¿no? De eso, transparentarlo, decir, mira, estamos
cursando unos ataques y vamos a responder y proteger esta información y lo vamos a mantener pinto. Es como que achicar esa brecha de confianza entre el cliente y la empresa. A veces eso se pierde, no se ve y después termina que el cliente se va y se ven en la parte de marketing y parte de ventas que se van yendo los clientes. Esos algunos puntos que vemos preocupantes en el impacto económico en continuidad. Después, tema de reputación, imagen y marca que estamos viendo. Se pierden clientes, como hemos visto. A veces más del 50% de esos consumidores dice que dejaría de confiar en una empresa. Obviamente uno mismo dejaría de confiar en una empresa que uno confía en usar ese sistema, en poner sus datos y de golpe hay un data breach en otro lado de esa empresa, en la dark web o en cualquier lado de Internet, exponiendo tus datos personales por ahí dando vuelta. Es preocupante porque te afecta como cliente y le afecta más allá a la empresa, ¿no? Así que es totalmente importante cómo daña esa reputación, a esa imagen y marca, ¿no? Así que estos son algunos de esas estadísticas. Y después otro punto, ¿no? Estos fraude y ataques dirigidos con errores humanos. Fíjense que el 91% de los ciberataques en la pyme se inicia por un error de humano, falta de capacitación. Esto es claramente que falta un trabajo de concientización en el uso de la tecnología, de cómo detectar un phishing, cómo detectar un correo falso, cómo detectar ingeniería social, cómo detectar que me están engañando y me quieren hacer transferir un pago de un proveedor a otro. Esto a veces porque no se sabe. Entonces, como no se sabe, no se conoce, pasa y es terrible, ¿no? Eh, Después, más del 70% de estas pymes en Latinoamérica no tienen una clara visibilidad de las vulnerabilidades o las amenazas que están dando vuelta por ahí. ¿Esto por qué? Por lo mismo, no hay una estrategia, no hay algo que la ayude, no hay un marco. Y a veces saltar eso de la nada a una compliance de norma o certificar una norma es un salto gigante. Y de presupuesto y un montón de cosas que la empresa lo quisiera tener, a veces no lo tiene, y es así. Entonces, la idea es ofrecer un marco práctico que se pueda aplicar rápidamente en 13 y 12 meses y saltar eso y madurar de a poco en el tiempo. No es necesario hacerlo de acuerdo, depende de cada empresa. Así que algo totalmente importante es que más del 80% de estas pymes no cuentan con un plan formal de seguridad. ¿Por qué? Pues siempre te piden un servicio aislado, es decir, necesito un hacking ético porque me lo exige un cliente, un inversor, un análisis de vulnerabilidades que hago mucho más chiquito, y queda ahí, dando vueltas. Y después cuando empezás a hablar y decís, che, tenés un plan de disaster recovery, ¿cómo es tu plan de backup y recuperación? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué pasa si te afecta un ransomware y te quedas sin trabajar? No hay un manual de respuesta ante incidentes y eso es preocupante cuando empezás a indagar y dices, no, eso no sé qué es, no tengo ni idea y bueno, a veces hay que acercarles las soluciones en forma proactiva, ¿no? Porque esa falta de madurez en seguridad no pone los datos, sino como hablamos de la reputación de la empresa. Así que tener una estrategia de ciberseguridad, fíjense que todas estas malas estadísticas que estamos viendo, que son preocupantes, tener una estrategia proactiva, esto nos fortalece en una imagen de reputación y confianza para apuntalar ahí y no perder tanto en estos clientes, que es algo totalmente preocupante. Eh, ¿Qué más? Se produce una reducción de riesgos de esas amenazas, de ese impacto, porque uno está monitoreando, está analizando proactivamente qué está pasando. En todo caso, esa implementación de estrategias en ciberseguridad nos permite acercar y mitigar esas amenazas gigantes y tratar de aprender día a día de otras amenazas que nos van a impactar, obviamente. Esto es así, día a día hay nuevas amenazas y vectores de ataque, pero uno tiene una infraestructura, una estrategia que podemos monitorear y podemos aprender y además mejorar nuestra defensa. Eh, y después, en el trayecto de madurar, va a llegar un punto que ya estamos en un cumplimiento normativo. El día de mañana se necesita hacer un compliance o regular contra una norma y tranquilamente el gap es chiquitito. Eso sería buenísimo. Así que un framework, o cualquier otro framework, no solamente es este, lo que hace es transformar esa incertidumbre de dónde estoy, qué está pasando y tomar decisiones concretas. Eso es lo más importante. Bueno, acá le queremos comentar algunas devoluciones de algunos clientes que hemos trabajado en diversos proyectos. Eh, una puntuación de 5, de 4,5, de casi el 5%, 5 estrellas, para nosotros es importante porque en cada proyecto siempre aprendemos
del cliente, el cliente aprende de nosotros y es una retroalimentación para mejorar para los próximos. Así que, más que nada quería compartir para que sepan cómo venimos trabajando con diversos clientes. ¿Qué hemos logrado últimamente con aplicar? Algo formal, ¿no? No es que estamos hablando de algo que es una idea de genio, sino algo formal y en forma bien práctica, es que lograr reducir hasta un 80% esos incidentes de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque estamos monitoreando y tenemos una estrategia de poder saber cómo nos enfrentamos ante las amenazas actuales y aprender de las futuras. Entonces, casos de éxitos que vamos a contar en un ratito, y las organizaciones que adoptan marcos de estos o similares, obviamente todo es para mejora. ¿Por qué? Porque se allana el camino, se muestra un roadmap, se muestra por dónde va, qué tomar decisiones, qué actuar y cómo actuar, que es lo más importante. Y siempre hay que hacer un seguimiento de estas métricas, y ese monitoreo continuo, esas métricas nos permiten mejorar el día a día. Eso es lo más importante que hay. Así que el framework en sí es esto que estamos viendo acá, es un framework de maduración que tiene 6 niveles, empezando por el nivel 1, que cada nivel le hemos puesto diferentes nombres, y en cada nivel hay diferentes proyectos prácticos que hay que trabajar. Por ejemplo, en nivel 1 hay empresas que están en nivel 1 o empezás en el nivel 1 y sabes que tienen un antivirus en los endpoints, tiene un firewall por ahí, con suerte, tiene con suerte, políticas básicas de contraseña, tiene algunos respaldos periódicos. eh, Creo que acá se puede dibujar bien. Por ejemplo, algunas empresas pueden tener antivirus, pueden tener algunas políticas al principio, tienen un respaldo local periódico, anda a saber si alguien las testea, ¿no? Eh, Control de acceso a lo físico básico. Esto comprende por ahí el nivel 1 y otros temas más. Y supongamos que la empresa está en ese nivel, en esos pequeños hitos que ha trabajado o que se ha logrado hacer. Después, para pasar a nivel 2 hay que completar el nivel 1, después nivel 2 o fortalecer varios temas de acuerdo a los riesgos, ¿no? Tenemos que evaluar un poquito más, a ver los pasos para analizar esto, evaluar los riesgos que son importantes para cada empresa y después seleccionar los proyectos que estamos viendo en cada nivel para apuntalar y mitigar esos riesgos, que es en principio para fortalecer y madurar rápidamente. De acuerdo al tiempo vamos implementando diversos proyectos de acuerdo al nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acercándonos lo más posible al 6 o al 5, porque cuanto más nos acercamos, más maduramos, más tenemos documentado, más tenemos monitoreado, y podemos actuar proactivamente. Y ya cerca del 6 ya estamos en condiciones de que si el día de mañana tenemos que certificar o hacer un compliance de alguna norma, estamos ahí en un gap chiquitito. Lo importante que estos controles o proyectos, más que nada yo lo digo, pues son prácticos, están alineados en la ISO 27001 y la CIS versión 8. Bueno, hay, hay proyectos que se van como mejorando y madurando e incrementándose en su implementación de acuerdo a cada nivel, ¿no? Por ejemplo, al principio tiene una sensibilización inicial de seguridad en el buen uso de la tecnología, de empleados y demás, pero después en nivel 2 ya tenemos que meter un entrenamiento en los colaboradores, a ver, che, te enseñé eh, lo que es un phishing, lo que es una ingeniería social, un ransomware, explicándole en diferentes formatos, ¿no? Video, audio y charlas, porque según cada persona puede recibir la información y adaptarla, o sea, le puede llegar más rápido. A veces uno es más auditivo, otro es más visual, entonces uno le gusta más presencial, otro le gusta más virtual. Entonces ahí ese entrenamiento sería, bueno, ok, yo entreno a mis colaboradores contra simulaciones de ataque de ransomware phishing para ver cómo resultó esa sensibilización. Con lo cual, no es para castigar, sino para decir a ver cómo estamos, cómo aprendimos, para que en ese grupito chiquitito de personas que aún no logró captar esa información, presentarse en un formato distinto, que es lo más importante. Y así ir complementando diversos temas, por ejemplo, por ejemplo, hay una empresa que vamos a ver ahora que empezamos a tener algunos indicios de nivel 1 y 2, y siempre nos pedían todos los años un hacking ético externo y externo, que estamos en el nivel 3. Está buenísimo, pero fíjense que eso es un proyecto de nivel 3,
pero después faltan un montón de cosas comprendidas que no estaban en el nivel uno, 2 y 3, 4 y 5 y 6, imagínense que no. Así que lo importante es esto que se puede achicar, agrandar de acuerdo a la situación de cada empresa, a la situación de los riesgos y demás, ¿no? Es lo más importante. Ahora vamos a borrar acá. Esta meeting se está grabando, así que mañana se va a llegar, van a poder recibir, como es, eh, documentación y el video para que puedan repetirlo, y documentación de estos recursos de este framework para que lo tengan ahí en papel y un ejercicio práctico eh, en 3 pasos que vamos a ver ahora para bueno, cómo esto llevarlo a la práctica, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, el primer paso es conocer el nivel de madurez inicial. Eso es lo primordial, es decir, dónde estoy parado para medirme y de ahí avanzar hacia un camino. Por ejemplo, acá tenemos un caso de éxito que tuvimos el último cliente. Acá lo que están viendo de este framework es el estado de madurez inicial. O sea, hicimos una evaluación, ahora vamos a ver cómo es estos pasos que hicimos primero y demás, y llegamos a la conclusión que estaba en este estadio. Tenían unas cosas a nivel uno, como vimos recientemente, tenían unas cosas a nivel 2, a unos backup automáticos en la nube mm, y demás, que se chequeaba y demás, a unas implementaciones de WAF, de Web Application Firewall. Bueno, filtro anti-phishing, pero bueno, ya venía casi como de regalo porque usaban Gmail y bueno, ya tienen su filtro. Eh, tienes, ¿Qué hicieron? Este cliente siempre nos pedía un hacking ético, y externo y interno, que siempre venimos trabajando hace un par de años. Y bueno, además le hicimos un hardening de servicios, con lo cual ya después de un año ya tenían, de unos par de años ya teníamos este nivel 3 un par de cositas de proyectos implementados. Pero fíjense que falta un montón de cosas para madurar. Bueno, surgió de que podíamos empezar a trabajar en una maduración a largo plazo, de acá a 3, 6, 12 meses, como un roadmap. Y bueno, empezamos a trabajar. De este estadio inicial se armó un camino para decir, bueno, qué riesgos son los que afectan a la empresa actualmente, lo más importante, lo más crítico, lo vamos a ver cómo vamos a calcular. Y de ahí se eligen los proyectos que tenemos en este framework, de acuerdo a cada nivel, para mitigar esos riesgos, que es lo más importante, para atacar lo primordial, hacer mitigar directamente esos riesgos. Entonces, ahí salieron diversos proyectos para hacer en 3 meses los más críticos. Después, los de 6 meses, bueno, lo vamos a seleccionar de acuerdo a la categoría y necesidad de cada empresa. Y después a 12 meses, para proyectos de largo plazo, más que nada, un año menos de un año. Entonces, ¿cómo hacemos estos pasos? Bueno, primero hacemos una evaluación de riesgos y activos que tiene la empresa para ver a ver cómo estamos parados. Che, sabemos que tenemos ese estado de madurez inicial. Bueno, ahora vemos los riesgos, por otro lado, a ver qué nivel de riesgos, qué riesgos estamos enfocados a recibir en forma bien crítica, por ejemplo, phishing, inyección de ataques a la aplicación web, a los servicios, a la API, infección de ransomware, me roban una laptop. Bueno, empezamos a catalogar esos riesgos, darle prioridad. Eh, Después que hicimos una auditoría de hacking ético para, bueno, descubrir, a ver, de los servicios que está utilizando la empresa, terceros, cloud, aplicaciones, bueno, a ver cómo estaba. Entonces ahí juntamos los riesgos, los activos que enumeramos, el roadmap inicial donde estaban, de los proyectos, y después de esta auditoría hacking ético, a ver cómo respondía la empresa, así como está, como esa madurez inicial, a ver cómo responde a ese ataque. Bueno, ahí se hace un mapeo de esas 3, 4 cosas y se analiza esa madurez como estamos, que es el punto 3. Así que hacemos primero la evaluación de riesgos, auditoría de activos, que generalmente hacemos un hacking ético, externo o interno. Hacemos ese análisis de madurez actual, a ver cómo estamos de acuerdo a los riesgos que tenemos que implementar y los que estamos ahora. Y elaboramos proyectos de acuerdo a los riesgos que tenemos, directamente cómo los minimizamos con los proyectos en cada nivel. Y de ahí lo que surge es una priorización de un roadmap, un camino, de decir a los 3 meses tenemos que hacer todos estos proyectos, nivel, por ejemplo, unos dos, para mitigar estos riesgos importantes. Después, en el a los 6 meses, otra cantidad de proyectos para llevar al nivel 3 o 4.
y después de los 12 meses, si tenemos suerte y llegar a tope, nivel 5. Eh, entonces ahí está buenísimo, ¿por qué? Porque enlazamos los riesgos, enlazamos los activos, la auditoría que hicimos de hacking ético, el estado actual, y hacemos un roadmap para que mostrarle al cliente es la visibilidad de decir, che, estás acá. La idea es que en 12 meses vas a llegar a este nivel, a esta madurez, si seguís todos estos pasos. Entonces le das un camino claro, y después la empresa se trabajará en forma conjunta con la empresa o ellos trabajarán solos para madurar los temas que necesiten en tiempo y forma, pero uno ya le da un scope, ¿no? Después se verá si llega o no, pero bueno, es lo más importante. Por ejemplo, en esta empresa, el plan de madurez deseado, en 3 meses seleccionamos todos los proyectos nivel uno y 2 y los metimos en cajón porque necesitamos fortalecer rápidamente toda la parte de esa empresa. Después, ¿qué pasó? Que en nivel 6 ya le agregamos parte del nivel 3 y a los 12 meses a nivel 4. Esto porque en este caso queríamos llegar hasta ahí para que después analizar de vuelta y madurar a nivel 5 cuando necesitemos, pero lo más importante era actuar en forma coordinada con la empresa. Entonces, todo este trabajo, algo importante pasó, de que dijimos, mirá, tenemos un radar de auditoría inicial que hicimos, fíjense, tenemos los niveles de este gráfico acá, de los diversos niveles de 1 al 6, y fíjense que, bueno, al inicio la empresa tenía un 60% de nivel uno, un 40% de nivel 2, un 20% de nivel 3, pero con toda la auditoría y con todo el roadmap y los proyectos implementados a 12 meses, fíjense al estadio que va a llegar una madurez mucho mayor, ya que en el nivel uno ya pasamos del 60 al 80 y pico, eh, empezamos a empujar el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5 un poquito más. Entonces, como ahí se ve ese refuerzo, esa madurez que tiene la empresa ahora. Y lo interesante es que después de la comparación del inicial y el deseado de trabajar estos 12 meses, se hizo una mejora en la gestión de la madurez en un 400%. Y decimos, wow, qué bueno para visibilizar esto para la empresa, porque obviamente que después estos proyectos tienen que estar documentados, evidenciados, hay que mantenerlo. Lo puede hacer la misma empresa o lo puede hacer un equipo externo. Eso después depende de cada empresa cómo mantenerlo, porque no es que uno hace estos proyectos y los deja y listo, sino que hay que mantenerlo y en continuo aprendizaje y mejora continua, que es lo más importante. Entonces, lo más importante es pasar del caos reactivo que siempre vemos en las empresas cuando pasa algo y recién te llaman, a tener una gestión proactiva. Entonces, si sabemos dónde estamos y proyectamos dónde podemos ir y aplicamos eso como un camino, sabemos que vamos a mejorar. No importa cuánto, vamos a mejorar un montón. Ahora, si mejoramos un montonazo sería lo ideal porque estamos protegiendo y madurando rápidamente. Eh, entonces, lo que hacemos es directamente madurar y ver dónde estamos en este framework de maduración para pymes y startups específicamente, que no tienen equipo de seguridad, que tampoco tienen presupuesto para llegar a una norma o certificar un cumplimiento de una norma. Pero esto sería un pre, es decir, trabajamos en estos proyectos, mejoramos todo lo que podemos mejorar, para que para el día de mañana podemos subir a una certificación en compliance más chiquitito con ese gap. Que ahí, bueno, en ese estadio sí va a tener que venir un consultor experto en esa materia de esa certificación, de esa norma que hay que llegar, y después la empresa que audita, que llegará la que, más que nada, es la que te da esa certificación. Así que el paso uno que tienen que hacer una vez que tengan este framework, ahí en papel que le va a llegar mañana o hoy o mañana se reenvía el replay, y ahora se lo comparto por chat, es determinar en qué nivel estamos. Entonces, el objetivo es ver en qué estamos, ver en qué todos esos proyectos de nuestras empresas estamos cumpliendo, aunque sea medianamente cumpliendo, siempre se puede mejorar. Eh, el objetivo, revisar esos dominios, es decir, qué proyectos de este framework que tenemos acá atrás estamos cumpliendo, que es lo más importante.
Después le podemos dar una calificación de madurez de cada proyecto. Che, en este proyecto estoy en un 1 porque me falta un montonazo, en un 2 porque está medianamente eh, en revisión e implementado, y en un punto 5 es porque está monitoreado, estamos mejorando, estamos viendo ese proyecto. Entonces ahí uno puede elegir esos proyectos que tenemos actualmente y le ponemos una puntuación de peso, a ver en cómo estamos, para ver qué tenemos que mejorar después. Y después documentar esas evidencias que tenemos que decir, bueno, estos proyectos tienen esta puntuación, este peso, y hacer un orden de menor a mayor, porque son los proyectos que hay que laburar un poco más para mejorarlos, ¿no? Eso es lo más importante. Así que el primer paso es dónde estamos, que es lo importante de esto. Ahora, el nivel 2 es de analizar los riesgos que enfrenta la empresa. Lo importante de los riesgos es, identificamos los riesgos, identificamos cómo impacta eso entre la probabilidad y el impacto que tiene ese riesgo en el negocio. ¿Para qué? Para después elegir esos riesgos que son altos y críticos y seleccionar los proyectos del framework para minimizar esos riesgos, que solamente son de los que tenemos y hay que mejorar, o seguramente haya de los que no tenemos y tenemos que implementar sí o sí. Así que identificar y evaluar esos riesgos en función de esa probabilidad y impacto, y entonces esos riesgos los podemos catalogar en alto, medio, bajo, para una simple gestión, ¿no? Hay diversas formas de gestionar riesgos, y después de ahí uno puede priorizar de esos riesgos y ver qué proyectos tenemos propuestos de ese framework para minimizar esos riesgos. Por ejemplo, una matriz de riesgo que se saca de un registro de la ISO 27001 es, ok, utilizar esta matriz simple, donde tenemos probabilidad, diferentes tipos de probabilidades, qué impacto comercial nos involucra. Entonces ahí macheamos, ¿no? A ver, un ransomware, y es probable un 67% que pueda llegar a pasar. Bueno, ¿qué pérdida puede pasar? ¿Qué impacto comercial? Puede ser un 100%. ¿Por qué? Porque cifra la información, no podemos vender, los clientes se empiezan a enojar, los inversores también, se paralizan todas las operaciones. Entonces, el impacto es un 100%, con lo cual ahí no da un riesgo de 67%, con lo cual ahí anotamos 67% en ese riesgo. Y de ahí tenemos que seleccionar los proyectos que, para esa ransomware, que posible amenaza que nos amenace en nuestra empresa, qué proyectos del framework tenemos que trabajar, anotamos, para mitigar este impacto y esta probabilidad que ocurra. Con lo cual uno tiene que hacer achicar ese riesgo y disminuir esa probabilidad aplicando controles, que son estos proyectos que estamos haciendo dentro del framework. Así que el segundo paso es analizar esos riesgos y priorizar los proyectos de acuerdo a esos riesgos para mitigarlos, que es lo más importante. Ahora, ya tenemos una evaluación inicial, ya tenemos los riesgos, identificar los proyectos que tenemos que trabajar de acuerdo a su peso para poder mitigar esos riesgos. Ahora, la idea es, en el paso 3, es construir un roadmap efectivo, que es decir, práctico, decir, ok, flaco, vamos a laburar los primeros 3 meses y empezamos a achicar esos proyectos que afectan, por ejemplo, para disminuir la infección de ransomware lo mínimo posible. Bueno, los diferentes proyectos que hemos seleccionado del framework lo trabajamos dentro de los 3 meses, por ejemplo, y lo anotamos como un roadmap directamente acá. Los intermedios y complejos y que rápidamente podemos aplicar y ganar directamente. A los 6 meses tenemos que estructurar y agregar proyectos intermedios que podemos laburar a largo plazo, y a los 12 meses son las mejoras complejas, ¿no? Tirar para más atrás, ok, empezamos a madurar, a evidenciar, a tomar registro, a monitorear y armar KPIs para poder mejorar y tener una métrica de medición que nos diga, che, vamos por buen camino, tenemos que ajustar, tenemos que achicar o tenemos que hacer. De ahí tenemos que definir la fecha estimada de implementación de cada proyecto en los 3 meses, ahí 12 meses. Bueno, ahí se asignan responsables de área de tecnología, de sistemas, porque acá involucra todo, ¿no? Involucra toda la empresa, dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, si hay que concientizar, involucra todas las áreas de la empresa, si hay que hacer un trabajo de auditoría o de más técnica, estar el equipo de IT, el equipo de
developers o equipos, todos los equipos, los gerentes también que están involucrados en todo eso. Entonces, después de lo que se empieza a elaborar en cada proyecto, hay que monitorear el avance de cada proyecto. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que más o menos hemos diagramado de 13 y 12 meses, más que nada para que no se nos vaya de mambo el roadmap, ¿no? Y podamos llegar en tiempo y forma. Lo más importante es atacar los proyectos que tengan más riesgo para poder mitigarlos, que eso es lo más importante que va. Eh, Estos pasos de uno 2 3 le vas, se lo vamos a entregar. Es más, tengo el chat por acá para compartir un segundo. Eh, Tipo un how-to y un trabajo en casa, como quien dice, para que lo tengan, lo puedan compartir. Déjenme ver si encuentro el chat en Zoom. El Zoom a veces se complica. Ahí comparto por chat. Eh, Después esto va a estar grabado y este mismo recurso se va a compartir mañana por email, que es el framework en sí, para que lo tengan en mano, lo puedan imprimir y puedan visibilizar, porque esto por ahí es mucha info y hay que bajarla y empezar a practicar y jugar. El how-to sería, ok, es esto de mostrar más que nada los 3 pasos, bueno, cómo hacer un ejemplo y poder seguirlo, que es lo más importante. El diagnóstico, análisis de riesgos con esa priorización de proyectos y esa matriz de riesgos que tenemos que trabajar con cada proyecto. La construcción de roadmap, decir, estoy acá y tengo que llegar a 3 6 12 meses con estos proyectos para poder madurar en temas de seguridad. Eh, y algo importante, esto lo pueden hacer ustedes dentro de su equipo. No importa si es este framework o cualquier otro que puedan implementar, implementenlo, trabajenlo. Hay pymes que están muy solas y hay gerentes o CEO que por ahí tienen un poco más de conciencia de que la seguridad les afecta porque han sufrido. Entonces es más fácil de llevar a práctica esto porque ya tiene conciencia de lo que puede pasar cuando, por ejemplo, le están afectando la operativa del trabajo, del negocio. Lo más importante de esto es, más que nada, hacerlo con conciencia y que sea práctico, que no sea tampoco aburrido, porque si no, esto se queda en el tiempo y nadie lo hace. Eh, y después, lo que por ahí recomiendo es empezar a ir armando esas carpetas de cómo se haría para un sistema de gestión de la seguridad de información, como se hace en la ISO 27001, para que ya empiece a ver, ok, una política de seguridad, política de clave, que tengamos procedimientos, que tengamos registros, que tengamos evidencia, y armar un bosquejo esencial para que el día de mañana, si hay que hacer un cumplimiento de normas, ya tengamos esto armado, esa estructura de documentación, obviamente, eso cae de maduro, pero ya lo tenemos trabajado y no hay que hacerlo en 3 meses corriendo, eso es lo más importante. Ahora, eh, si alguien tiene una consulta o duda, tírenlo en el chat, así lo podemos diluir. Eh, lo importante, si la empresa no puede con esto, podemos implementar junto con la empresa este framework. Lo importante es que no lo hagan solos, si lo hacen con un equipo interno, de consultor externo, buenísimo, si no estamos nosotros también para poder ayudarlo y poder acompañarlo. Y la idea es que siempre nos gusta que sea práctico, con impacto y que se resuelvan los problemas. Es importante, eh, he tenido varias experiencias que a veces llaman 11 de la noche un sábado, por ejemplo, de una pyme, era de México, y en ese momento, bueno, se atendió porque uno está dispuesto a resolver los problemas. Y lo interesante es eso, que bueno, estaban re preocupados estas personas, estaban recibiendo ataques de un competidor y estaban robando a los clientes y los datos. Entonces ahí nos pusimos a trabajar directamente ya de ese sábado, a entender el problema, entender, bueno, probemos una auditoría a los sistemas, a ver qué está pasando. Y bueno, sí, podemos decir que la aplicación y los sistemas eran un colador, por desgracia, pero porque no tenían conocimiento de estos tipos de ataques y subieron la aplicación directamente a producción y a venta sin tener conocimientos de que podía pasar esto. Y bueno,
Lo importante es que trabajamos una semana o dos en ese caso y pudimos resolver los problemas, aprendieron de cómo protegerse en las próximas features del sistema. Así que es importante que se tome conciencia. A veces me ha llegado hablando con CEOs, gerentes, de todo un poco, que muchas veces nos dice, no, no, pues yo estoy 100% seguro que nunca va a recibir un ataque. Buenísimo. Pero es imposible asegurar un 100% de seguridad, menos y además es imposible en esta época decir que a mí nunca me va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos usando tecnología, estamos usando muchos proveedores, estamos exponiéndonos en Internet. En Internet es como todo, está lo bueno y lo malo, y de ambos lados hay negocio. Entonces, el problema cuando te toca el malo, que quiere hacer negocio con vos. Y a veces esas personas vuelven cuando, por ejemplo, le efectúan un ransomware, les una información, los backups nunca lo probaron, y bueno, y ahí es un problema, ¿no? Ahí después dice, tenías razón, eh, era imposible decir que nunca me iba a pasar. No, no, no es que uno diga que te va a pasar, es que es la realidad. O a veces, más que nada, pero si tiene alguna consulta, ahora, Cristian, ahí te leo, buenísimo, perdón, hay una consulta. Dentro del framework de maduración, todos los proyectos son correlativos, se puede avanzar en forma independiente si es necesario. Cristian, perfecta pregunta, excelente. Me olvidé de comentar. No, no, no es correlativo. Son temas que hay que elaborar y madurar que vimos en cada nivel. Eh, Después uno cómo lo quiere trabajar, lo puede hacer en forma correlativa o avanzar en forma independiente, no importa. Lo importante es que se haga. Si vos me decís, hago no sé, genero una política de claves, después, che, hago un hacking ético del nivel 3, ¿viste? Que decís, uy, estoy mezclando uno del 3, no, no importa. Pero se va trabajando en diferentes niveles de los temas que vos también podés avanzar. A veces te pasa de que, che, tengo que implementar un sistema de monitoreo como WASU para detectar en tiempo real eventos de seguridad. Buenísimo. Bueno, pero hay que tener infra, hay que tener el tiempo, hay que tener un recurso para que se dedique a implementar eso y ver cuál es la mejor estrategia para defenderse. Capaz que no lo puedes hacer ahora. Y ese proyecto lo tenés que patear después. Ahora, si ese problema te urge ahora y hay que hacerlo, bueno, lo metes al toque, al principio para hacerlo. Así que no son correlativos, se pueden hacer de acuerdo por eso, de acuerdo a las necesidades. Es por eso que nunca lo quise atar al framework de como bien hecha tu pregunta, espectacular, porque eh, no queda bien enlazar uno tras otro los proyectos, porque cada empresa es diferente, cada empresa tiene implementaciones de cada cosa, de cada proyecto, un poquito de acá, un poquito de allá, o no tiene nada. Entonces, atacarlo con lo que se necesite en hacerlo ahora y hacerlo bien. Por ejemplo, una tontería, casi digo mala palabra, pero a veces el Wi-Fi interno de la oficina, bueno, en alguna empresa se usa oficina, pero se conectan por Wi-Fi público para trabajar o dentro del Wi-Fi de la empresa no tienen segmentada la red. Entonces, bueno, ese ítem del nivel uno se puede tomar de acuerdo al riesgo que tenga. Si tenés problemas actualmente de que eso es una preocupación para vos, lo atacás ahora o lo atacás dentro de 6 meses. Pero lo importante es avanzar con diferentes proyectos, no importa en qué nivel está, pero sabiendo que tampoco se puede, si somos conscientes, atacar proyectos del nivel 6 sin haber hecho los primeros. ¿Por qué? Porque la idea es que necesitas una maduración de lo que uno está implementando para avanzar al sistema, por ejemplo, un sistema de monitoreo de eventos de seguridad como WASU o cualquier otro, lo podés implementar, pero también tenés que tener a priori una estrategia, un diagrama de flujo de información, cómo va dentro de tu infraestructura, del negocio, para ver dónde implementarlo, cómo, en qué lugar, cómo reacciona, si es active response o no, bueno, diferentes formas de implementarlo. Pero bueno, cada proyecto se puede hacer grandes, sí, exactamente, pues hacer grandes saltos, después te quedan baches de decir, che, implementé esto en el nivel 5 pero me faltó del 2 hacer esto, un proyecto específico
que lo que te hace es que después tengas que modificar de vuelta el proyecto del nivel 5. ¿Por qué? Porque tuviste que redefinir en el 2. Entonces, a veces, sí, hay cosas de base, como por ejemplo, si tenés en Amazon, AWS, en Google Cloud, lo que sea, una infra de servicios y si te pasó de alto de que tenías que segmentar los ambientes de producción, develop y staging como algo primordial y lo primero que hay que hacer, y eso no lo puedes dejar para dentro de 6 meses, tienes que hacerlo ahora ya. Porque lo primero que va a pasar de que si alguien entra a ese flow, lo primero que va a ver en una sola red que me ha pasado, diferentes ambientes de staging, develop y producción, todo en misma red. Y eso no está bien. Entonces, lo que hay que hacer es, ok, hacer los proyectos con conciencia y no saltear mucho. ¿Por qué? Porque después tenés que hacer doble trabajo. Capaz que lo que hiciste en el punto 5 tenés que volver a redefinirlo porque hiciste un trabajo que te faltaba en el nivel 2. Así que eso es importante. Así que gracias, Cristian. Y bueno, Cristian, cualquier cosa, después se pueden agendar. Yo siempre en la semana eh, doy 3 Meet de 20, 30 minutos gratis de consultoría. El que necesite se puede mandar un mensaje directo por LinkedIn, voy a la página y agendarse ahí por Calendly a un slot perfecto en un programa, más que nada de paso para conocerlos y ver qué problemática específica tienen, porque por ahí en un evento es difícil, ¿no? De exponer algo privado de la empresa. Bueno, lo importante es, ok, hacemos un slot mínimo privado uno a uno y cualquier consulta o duda, estamos acá, ¿no? No tengo problema porque me encanta poder ayudar en esto. Así que nosotros lo que hacemos es que si este framework lo pueden implementar, perfecto. Si no, podemos acompañarlo y hacemos este enfoque. Armamos un paquete de servicio inicial que lo que hacemos es evaluar los riesgos de activos, hacemos una auditoría kinético, analizamos ese nivel de madurez actual, dónde tenemos que ir con la empresa. Obviamente junto con la empresa, no podemos ir solos, porque la ciberseguridad impacta en todas las áreas y hay que estar alineado con el negocio, por eso que es re importante, y con la parte legal, que eso no me olvidé de decir, que es re importante. Hoy en día la seguridad, lo legal y el negocio tienen que estar todo en una misma visión, es importantísimo. Después que eso, ¿qué hacemos? Un plan de roadmap de 3 6 12 meses, que lo mismo que harían ustedes, pero lo acompañamos a hacerlo, que es lo más importante, porque a veces en el trayecto de hacer esto, por ahí uno se marea tantos pasos y bueno, uno puede allanar un poco ahí y jugar un poquito. Y lo que hacemos en este paquete es hacer un diagnóstico integral con este framework que hacemos, pre a cualquier auditoría, pre a unas pymes startup que no pueden gastar muchos recursos o dinero para llevar una certificación o no tienen un equipo de seguridad consolidado. Bueno, nosotros podemos ayudarlos desde afuera, tipo como consultor y ayuda, nos ponemos a laburar palo a palo, como quien dice. Eh, Tienen sesiones de consultorías personalizadas en este paquete. Todas las semanas hace una Meet para alinear los objetivos y seguir trabajando, porque la evaluación de este paquete son 60 días, más que nada, son 2 meses más o menos, que trabajamos, en el que hacemos estos 3 o 4 pasos. Hacemos el diagnóstico integral, evaluamos los riesgos, vemos el roadmap que hay que hacer en 3, 6, 12 meses, hacemos el hacking ético. Así que, y tiene estas sesiones personalizadas, Meet uno a uno con la empresa, que es re importante. Entonces, la idea es, obviamente nosotros no podemos hacer todo por la empresa porque hay cosas del negocio que no entiende la empresa. Lo que sí podemos hacer es alinearnos al negocio de la empresa, ver dónde están los riesgos, ver cuál es el camino que pueden tomar de cada 3 6 12 meses con este framework y hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque las amenazas están en el día a día. Así que se puede hacer por ustedes directamente con estos pasos. Ahora, cuando termina el evento, se comparte este how-to, este framework. Después le damos acceso. Lo que armé son como 6 videitos de 20 minutos nada más de cada nivel. Ese nivel se explica diferentes temas y a veces ejemplos que hemos visto en diferentes proyectos. Así que, más que nada, todo para ayudar, ¿no? Eso es lo más importante. Eh, Acá seguramente, bueno, si, no sé si Cristian, uno tiene preguntas o respuestas, cualquier consulta,
Más respuesta la tengo que dar yo, obviamente. Em, Cristian, no sé si tenés alguna duda que te surja, porque son muchos temas, que a veces uno se marea en tan poco tiempo explicar tanto tema, siempre algo se me escapa. Pero bueno, vamos, espero que el live de LinkedIn siga funcionando porque es la primera vez que lo hago entre Zoom y Live, pero ojalá funcione. Pero cualquier duda o consultas, me pinguean, me tienen un mensaje, che, ¿cómo es esto? Yo ahora quiero compartirles cómo sería ese paquete por si necesitan ayuda en algún momento, se lo comparto por el chat. eh, ¿Cómo es ese paquete de 60 días? ¿Cómo es que ayudamos a las empresas en eso? Más que nada para que vean qué hay, que hay una solución a todo esto, y eso es importante. Más que nada queríamos compartir un framework que sea práctico, ¿no? Porque muchas empresas, cuando llegan y vos le acercás una, certificar o complementar una norma, ya cuando decís norma, y se agarran de la cabeza, como diciendo, esto como la hizo, 9001, ¿viste? Y decís, no, pero eso no lo puedo implementar, no tengo dinero, no tengo presupuesto, no tengo gente. Bueno, pará, digo, pará. Hagamos algo antes, práctico y bien rápido, que resuelva problemas. Después está el tiempo para que se pueda implementar una norma, que está buenísimo, porque tenga un marco de respaldo, que alguien te dice, che, vas bien por ese camino. Pero para eso hay que hacer un laburo, ¿no? Así que lo importante es que acercarles este trabajo, este framework, y bueno, la idea es hacer todas estas charlas todos los meses, para que, bueno, se madure y se empiece a mejorar la ciberseguridad como estrategia proactiva en las pymes y startups en Latinoamérica, que me tiene preocupante porque en vez de mejorar día a día o año a año, va empeorando, y es un tema, ¿no? Pero bueno, obviamente hay empresas o pymes, startups que necesitan certificar en 3 meses y no tienen que otra que salir corriendo. Obviamente no es con nosotros, sino que tiene que ver con un partner que tenemos, que es, ok, tengo que certificar en 3 meses porque un inversor me avisa que tenemos que salir al mercado, un cliente por un contrato. Bueno, ahí va por otra vía, va, ok, hay que poner toda la plata, la papona para certificar en 3 meses, y eso es otro camino, más crítico, más rápido, pero bueno, hay que tener dinero para eso, ¿no? Es muy importante. Vamos a ver. Así que buenísimo. Acá, no, yo no sé qué estoy compartiendo, pero... Así que bueno, espero que haya sido linda esta experiencia, y bueno, estamos en los siguientes eventos y muchas gracias, Cristian. Si necesitas algo, me avisás y hablamos en privado, agendamos una meet y listo. Así que bueno, les agradezco a Perfecto. todos este tiempo, y